Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rosa Verónica Curi Rodríguez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre tablas de amortización. Ok, entonces, como decíamos, vamos a ver la parte de amortizaciones. ¿Y qué es una amortización? Bueno, si recordamos un poco, cuando definimos en algún momento pago, hablábamos de que un pago, pues tenía esta característica de ser un pago, siempre y cuando fuera de manera periódica, ¿no? O sea, que se hiciera en intervalos de tiempos iguales y que de alguna forma el monto que se iba a pagar pues iba a ser también el mismo durante un periodo de tiempo. Y basado en eso surge la parte de amortizaciones. La amortización no es otra cosa más que ir saldando de manera gradual, pues aquellas deudas o aquellos créditos que podemos tener mediante ese pago, ¿no? Una serie de pagos que tienen esta característica de ser pagos uniformes, o sea, el mismo monto siempre, y pagos que se realizan en periodos de tiempos iguales, pagos periódicos, ¿de acuerdo? Y para poder ejemplificar muy bien esta parte de nuestras amortizaciones, pues lo vamos a hacer con un ejemplo sobre tablas y fondos de amortización. Entonces voy a poner por aquí mi primer ejemplo y mi primer ejemplo dice: construye una tabla de amortización para la compra de maquinaria por 1.200.000 con una tasa de interés anual del 10% que requiere 3 pagos anuales iguales. El enganche otorgado por la maquinaria es del 20% del valor de la misma. Entonces tenemos que la maquinaria tiene un valor de 1.200.000. La tasa de interés es del 10% anual. Tenemos una periodicidad de 3 años. Y tenemos que el enganche de esta maquinaria es del 20%, por lo tanto, el enganche, el monto del enganche va a ser 1.200.000 por ese 20%. Entonces, en dinero vamos a dar 240,000 pesos de enganche en un solo pago, digamos que es nuestro primer pago, y entonces el monto del crédito al que vamos a acceder ya no es de 1.200.000, sino de 1.200.000 menos ese monto del enganche. Por lo tanto, el crédito va a ser por 960,000. Y para calcular el pago, pues usamos nuestra fórmula de pago, donde tenemos que es valor presente, que es el monto del crédito en este caso, dividido entre 1, 2 paréntesis, 1 menos paréntesis, 1 más la tasa de interés, paréntesis, elevado a la menos n. Esto es para que mi fórmula de Excel funcione, entre y paréntesis, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, ya tomando estos datos, dado que esta es una tabla de amortización anual, pues los datos se toman así como los tenemos. Tenemos que valor presente es 960,000 entre 1 y 2 paréntesis, 1 menos paréntesis, 1 más i, que en este caso es del 10%. Elevado a la menos n, que en este caso es 3 años, cierro paréntesis, dividido entre, nuevamente, la tasa de interés, cerramos paréntesis. Y entonces el pago anual, recordemos que este es un pago anual, es de 386,000 pesos, 386,030 pesos con 21 centavos.
Y de aquí se desprende precisamente esta parte de las tablas de amortización. Decíamos que la amortización es ir pagando nuestro crédito, nuestra deuda de manera gradual, de manera periódica durante cierta cantidad de tiempo, y por eso siempre tenemos un periodo, en este caso son 3 años. Posteriormente tendríamos el saldo inicial. El saldo que yo debo son los 960,000 pesos, que fue lo que me prestaron durante el inicio del primer periodo. Posteriormente tenemos la parte del pago. Recordemos que el pago lo calculamos arriba con esta fórmula, ¿no? Y entonces, en este caso, mi pago, pues ya está ahí abajo calculado. Ajá, y entonces va a ser de 386,030,21 centavos. Y luego ese pago, pues va a ir pagándole al banco o a quien sea que me haya prestado, pues el interés antes que nada, y después otra parte del mismo se va a ir a amortizar el capital, o sea, la deuda que tenemos, ¿de acuerdo? El interés siempre se va a calcular multiplicando el saldo inicial por, pues, la tasa de interés que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues es los 960,000 por el 10%, que es nuestra tasa de interés. Y entonces, de ese primer pago, 96,000 pesos se van a ir a cubrir los intereses del banco o de quien me haya prestado el dinero, y solo 290,000 pesos, 290,030 pesos con 21 centavos, se irán hacia la amortización del crédito, hacia el pago del capital, del monto que me prestaron, de tal forma que mi saldo final se va a calcular quitándole al saldo inicial el monto del capital pagado o del capital amortizado. Por tanto, pues va a ser el saldo inicial menos el capital, y el saldo final, al final del año 1, pues es exactamente de 669,969,79. Para el siguiente año yo ya no debo, para inicios del siguiente año yo ya no debo 960,000, solo debo 669,969. El pago sigue siendo el mismo porque dijimos que esa era una característica, un pago periódico por el mismo monto. Y ahora el interés se calcula sobre el nuevo saldo, sobre el saldo insoluto se llama. Entonces, sobre el saldo inicial, esta vez de intereses ya nada más vamos a estar pagando 69,996,98. Por tanto, del pago, 319,033,23 centavos se van a pagar el capital. Y entonces dijimos que el saldo final va a ser el saldo inicial menos el capital pagado, y entonces todavía debo a finales del año 2, 350,936,56, el cual se vuelve mi saldo inicial. El pago es el mismo que habíamos calculado. Los intereses se pagan sobre el saldo inicial, sobre los 350,936,56 por el 10%, y entonces me queda intereses pagados durante ese tercer año de 35,093,66, y el capital será de 350,936, que eso hace, si se dan cuenta, que al final de mi tabla de amortización, pues ya no deba nada. Ahora, ¿cuánto pagué por ese crédito de 960,000 pesos? Pues acabé pagando la suma de los pagos. Acabé pagando 1,158,090,63, de los cuales
198,090.63 es intereses y la otra parte, 960,000, que es lo que me prestaron, pues es la amortización al capital. ¿Correcto? Ahora, desgraciadamente, pues la realidad es que quien tenga la capacidad de hacer pagos anuales me da gusto, pero la gran mayoría de las personas, pues no tenemos esa capacidad. Lo que queremos es hacer o pedir un crédito que podamos ir haciendo pagos mucho más pequeños, mucho más accesibles, y entonces la gran mayoría de las personas optamos por créditos con pagos mensuales. Entonces, aquí estoy cambiando un poco las reglas del ejercicio, donde dice, construye una tabla de amortización para la compra de maquinaria de 1,200,000 con una tasa de interés del 10% capitalizable mensualmente, que se pagará en 3 años con pagos mensuales. El enganche otorgado es otra vez del 20% del valor de la maquinaria. Entonces voy a volver a poner que la maquinaria vale 1,200,000 y que tenemos una tasa de interés de 10%, pero esta es capitalizable anualmente. Y después tenemos por aquí que la tasa de interés mensual, que es como la queremos usar, pues es la división de 10% entre 12 y me queda una tasa mensual de 0.83%. Si yo estuviera haciendo esto manual, les aconsejo siempre usar 6 decimales para tener mayor precisión en nuestros cálculos, y esa ya es una tasa mensual. Y después tenemos el número de periodos, que son, 3 años, pero que dijimos que no los íbamos a pagar de manera anual, sino que iba a ser pagos mensuales, y entonces 3 años con 12 pagos, porque son 12 meses en el año, me lleva a 36 pagos mensuales, ¿de acuerdo? Mensuales, ¿ok? O 36 meses, para que quede más específico. Y entonces ahora sí tomamos en cuenta que nos dijeron que el enganche era del 20%, el monto del enganche será 20% del valor de la maquinaria, entonces vamos a pagar otra vez 240,000, y entonces el monto del crédito va a ser 1,200,000 menos 240,000, me lleva a 960,000 pesos, y usamos nuevamente esta fórmula de pago que usamos arriba. Ajá. Con la salvedad de que ahora vamos a usar los datos mensuales. Entonces, 960,000 entre 1, 2 paréntesis, 1 menos, 1 más la tasa de interés mensual, que es 0.833333%, elevado a la menos 36 meses, porque todo lo tenemos que poner en meses, entre la tasa otra vez y paréntesis. Y entonces ahora el pago mensual me queda de 30,976.50. Y nuevamente, como les había comentado, pues mi tabla de amortización va a empezar precisamente con el periodo de tiempo, que ahorita pues va a ser una tabla mucho más extensa que la que teníamos antes. Y se va a ir hasta los 36 meses. ¿Correcto? Y el saldo inicial, pues va a ser ese dinero que nos prestaron, 960,000. El pago ya dijimos que es 30,976.50. El interés va a ser el saldo por
la tasa de interés, pero mensual, y voy a ir pagando 8,000 pesos de intereses en este primer pago. Entonces, de los 30,000 que pagué, 8,000 fueron intereses, se fueron 22,976.50 a capital. Entonces, es el saldo inicial menos el pago a capital. Debo al final del año 937,023.50. Para los que le gusta usar Excel, pues entonces nada más referenciamos que el saldo final es lo mismo que el saldo inicial. El pago, pues decimos que es siempre la cifra de arriba. El interés es importante que multipliquemos el saldo inicial por la tasa de interés que tenemos y fijarla. El signo de pesos antes de la letra y antes del número indica que voy a buscar esa tasa siempre en esa celda. Y ahora sí, el pago menos el interés me da 23,167.97 y luego el saldo inicial menos el capital me da 913,855.53. Y la ventaja de Excel es que si este segundo renglón quedó todo perfectamente bien formulado, yo puedo arrastrar todo hasta el año 30, el mes 36, y me doy cuenta que llego a esos 0 pesos, o sea, ya no debo nada sobre mi crédito. Y nuevamente puedo decir, a ver, ¿cuánto me costó mi crédito? Pues sumo la columna de pagos. Entonces, este crédito de 960,000 pesos pagado de manera mensual me obliga a pagar 1,115,153. Ajá. ¿Cuánto pagué de intereses? Pues también sumo la columna de intereses sin ningún problema. Ajá. Y finalmente, pues de capital tiene que haber sido forzosamente la diferencia o la suma de la siguiente columna y debe de dar lo mismo. ¿Correcto, chicos? Ahora, tenemos algunos casos donde podemos tener este tipo de pagos, ¿de acuerdo? Pero donde nos den un periodo de gracia, ¿no? Y eso puede llegar a confundirnos en algunas ocasiones, aunque la realidad, la aplicación, pues es bastante simple una vez que entendemos las bases de cómo armar una tabla de amortización. Entonces voy a tomar casi los mismos datos otra vez. O sea, sigo con mi máquina de 1,200,000, pero son como diferentes escenarios, ¿no? Entonces aquí es, construye una tabla de amortización para la compra de maquinaria por 1,200,000 con una tasa de interés de 10%, requiere 3 pagos anuales iguales, el enganche otorgado por la maquinaria es 20% y se otorgan 2 años de periodo de gracia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues tengo maquinaria con un valor de 1,200,000. Tengo la tasa de interés que es 10%, tengo el número de periodos que son 3 años, tengo el enganche que es del 20%, tengo por aquí abajo la parte del monto del crédito original, que es perdón, primero el monto del enganche, ¿verdad? Entonces déjenme bajar esto. Monto del enganche, que sigue siendo el mismo, ¿no? 1,200,000 por el 20% y me da 240,000 pesos de enganche, ¿correcto? Y posteriormente, el monto del crédito original, que sería 1,200,000 menos esos 240,000. Ajá. Entonces, el monto del crédito original es de 960,000
Sin embargo, como tengo un periodo de gracia, tengo que considerar el monto con intereses, después de la gracia, ¿no? Ajá, y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues esto cambia un poquito las cosas, ¿no? Eh, lo que tengo que hacer es empezar mi tabla de amortización considerando esos dos años de gracia. Entonces, el primer año y el segundo tengo gracia y luego voy a hacer pagos por los 3 años que siguen. El saldo inicial pues era 960,000, pero el primer año no pago, pero sí se generan intereses, entonces 960,000 por el 10% de la tasa de interés, se generaron intereses por 96,000 pesos, ¿de acuerdo? Lo cual significa que no pagué nada a capital. De hecho, si calculo pago menos intereses, pues más bien en vez de que el capital disminuya, va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El saldo inicial menos la amortización a capital me va a llevar a que en vez de que disminuyera el saldo, pues creció, ¿no? Simplemente porque se acumularon intereses que no pagué. Posteriormente, el saldo del segundo año, pues ya no es 960,000, sino 1,056,000. No pago nada, pero tengo que volver a aplicar los intereses, que es de 10%. Y entonces resulta ser que otra vez, en realidad, pues no decreció el capital, sino que se incrementó. Entonces, saldo inicial menos capital me da 1,161,600. ¿De acuerdo? Por eso yo no soy muy amante de los periodos de gracia, porque se acumulan muchos más intereses, no nos están condonando los intereses, ¿de acuerdo? Y ya ahora sí, a partir del periodo 3, pues tengo que debo 1,161,600, que es el monto que debo después del periodo de gracia. Y ahora sí puedo calcular el pago con el monto que debo después del periodo de gracia. Entonces, ahora el valor presente no va a ser el monto del crédito original, sino el monto con intereses después del periodo de gracia, dividido otra vez entre 1 menos 1 más mi tasa de interés, que es 10%, elevado a la menos 3 años, cierro paréntesis, entre mi tasa de interés, y entonces el pago anual va a ser de 467,000 pesos. Y a partir del tercer año ya lo pago, ¿de acuerdo? ¿Cuánto genero de intereses? Pues 1,161,600 por 10%. Y entonces, del monto pagado de 467,096,56, se generaron intereses de 116,160 que cobra primero el banco, y a capital solo se le van a abonar 350,936,56. Por lo tanto, todavía debo al final del año 3 810,663,44, que nuevamente voy a pagar 467,096,56, genero intereses por 881,066,34, se va a capital la resta del pago menos los intereses. ¿Correcto? Y mi saldo final va a ser el pago menos, perdón,
Mi saldo final va a ser el saldo inicial menos el pago a capital. Todavía debo 424,000. Y ya en el último año vuelvo a pagar 467,000. Se generaron intereses de 42,463,32 del pago de 467,096,56. Se pagaron 424,633,23 al capital y por eso me queda en ceros. ¿De acuerdo? Si tuviéramos que hacerlo de manera mensual, pues lo único que tendríamos que hacer es el ajuste de la tasa de interés anual a mensual y mi número de periodos pues a mensual, ¿no? Serían 36 pagos. Me gustaría por último tocar el tema del fondo de ahorro porque funciona levemente diferente. Entonces voy a poner aquí igual un texto. Voy a pagar el fondo de ahorro de mis empleados en un año y se requieren 12,500,000. La cuenta me paga intereses del 18% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuánto tendré que ahorrar cada mes para cubrir la obligación con mis empleados? Entonces, el monto que quiero tener en el futuro, en un año, es de 12,500,000, que es lo que le quiero pagar a mis empleados. Perdón, me pasé un cero. Ajá. Y el interés que me paga la cuenta es 18% anual, capitalizable mensualmente. Y es en un año, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La tasa la voy a convertir a meses. Entonces, 18% entre 12 para que tenga yo una tasa mensual que va a ser de 1,5%. Y el número de periodos, pues es un año por 12 meses que hay en el año, entonces son 12 meses. ¿Correcto? Y entonces, ahora lo que tengo que hacer es calcular el valor del pago, o sea, lo que voy a ir ahorrando mensualmente como empresa para pagarle el fondo a mis empleados. Y eso va a ser pago es igual a valor futuro entre 1, 2, 3 paréntesis, 1 más i, cierro paréntesis, elevado a la n. Ya me robaron el símbolo de elevado, espérenme. Pero ya quita el paréntesis. Elevado a la n, ajá, menos 1, cierro paréntesis, entre i. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora sí, puedo ya realizar esa fórmula. El valor futuro son los 12,500,000 que le quiero pagar a mis empleados entre 1, 2, 3 paréntesis, 1 más la tasa de interés mensual elevado a 12 meses menos 1, cierro paréntesis, entre i, que es 1,5% mensual. Y entonces resulta ser que yo tendría que ir ahorrando poco a poco, cada mes, 958,499,91 para poderle pagar a mis empleados. Y este fondo de ahorro, las columnas se parecen mucho, de hecho, viene el periodo, el saldo inicial, el pago, los intereses y el saldo final. Si se dan cuenta, aquí me falta una columna que tenía yo antes, lo voy a mostrar hacia arriba, que es la de capital, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia de cuando estoy pagando un crédito a cuando estoy generando una tabla de ahorro, llamémoslo así. Y entonces, aquí voy a poner los periodos del 1 al 12. Ajá.
Mi saldo inicial pues es cero, deposito el primer mes los 958,499,91, eso no me da intereses porque empecé con cero, y mi saldo final es el pago, es el saldo inicial más el pago más los intereses, ¿de acuerdo? Entonces, ese es mi saldo final al final del primer periodo, con el primer pago. Posteriormente, tomo ese saldo, agrego el nuevo pago, genero intereses sobre el saldo inicial, que es de 1.5% mensual. Me van a pagar intereses de 14,377.50 y mi saldo final va a ser el inicial más el pago más los intereses. Entonces ahí ya tengo 1,931,377.32. Vuelvo a tomar ese saldo final como mi saldo inicial para el siguiente periodo. Mi pago es el mismo, mis intereses es es el monto inicial por la tasa de interés. Y ahora sí ya podemos fijar nuestra tasa de interés. Y entonces en ese segundo periodo voy a recibir de intereses 28,970.66 y mi saldo final es el inicial más el pago más los intereses. Entonces ya tengo 2,918,847.89 al final del tercer mes. Y si todo lo hicimos muy bien, pues otra vez, con solo arrastrar mi fórmula, me lleva a que al final del fondo de amortización voy a tener mis 12,500,000. Con esto estamos completos. Espero que se haya entendido. Espero verlos pronto. Adiós.